Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida perfecta. Gregory Morrison estaba en su estudio, revisando los informes trimestrales de su empresa de construcción, Morrison & Associates. A los 42 años, había construido un imperio de la nada, comenzando como un obrero con manos encallecidas y una feroz determinación de que la pobreza nunca más lo tocaría. Su infancia en el sistema de acogida le había enseñado que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, de alguna manera, Diana había logrado burlar sus defensas 8 años atrás. Diana Morrison se movía por su casa en los suburbios de Denver como si perteneciera a sus pasillos impolutos y habitaciones de diseño. A los 36 años, poseía una belleza etérea que hacía girar cabezas, un cabello rojizo que atrapaba la luz del sol como alambre de cobre, y ojos esmeralda que podían convencer a cualquiera de su sinceridad. Trabajaba a tiempo parcial en una galería de arte, aunque la riqueza de Gregory significaba que no necesitaba trabajar en absoluto. Se trataba, según ella, de realización personal y pasión por las artes. El proceso de adopción había sido agotador. 5 años de intentos de embarazo, 3 abortos espontáneos que habían dejado a Diana devastada y a Gregory secretamente aliviado. Los niños significaban vulnerabilidad, y la vulnerabilidad significaba una pérdida potencial. Pero el deseo de Diana por la maternidad había sido implacable, y Gregory se encontró aceptando la adopción para preservar la paz que tanto le había costado construir. Tommy Chun había llegado hace 3 meses, un niño silencioso de 5 años con ojos oscuros que parecían guardar secretos demasiado pesados para unos hombros tan jóvenes. La trabajadora social, la señora Patterson, había explicado que Tommy había sido encontrado abandonado en un centro comercial de Denver, sin identificación, y sin que ninguna familia se presentara a pesar de las extensas búsquedas. El niño rara vez hablaba, comunicándose principalmente a través de asentimientos y gestos, aunque los psicólogos infantiles les aseguraron que esto era normal en casos de trauma. Greg, la cena está lista, llamó Diana desde la cocina, su voz con esa cualidad musical que lo había atraído por primera vez en una gala benéfica. Le estaba sirviendo a Tommy su comida favorita, espaguetis con salsa simple, uno de los pocos alimentos que comía sin oponer resistencia. Tommy se sentó a la mesa, enrollando metódicamente la pasta en su tenedor. Había ganado peso desde su llegada, sus mejillas hundidas se habían rellenado, pero sus ojos permanecían vigilantes, siempre escudriñando las salidas y los rostros como un animal enjaulado. Gregory encontraba la cautela del niño extrañamente reconfortante, le recordaba sus propios instintos de la infancia. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, le preguntó Diana a Tommy, apartándole el pelo negro de la frente. El niño toleraba su afecto pero nunca lo buscaba, nunca la llamaba mamá, a pesar de su gentil estímulo. La respuesta de Tommy fue un silencioso asentimiento, con la atención centrada en su plato. La sonrisa de Diana vaciló ligeramente. Gregory captó el destello de frustración que ella intentaba ocultar. Había esperado una felicidad maternal instantánea, del tipo que se muestra en los blogs de adopción y en las películas conmovedoras. La realidad estaba resultando más complicada. La señora Patterson llamó hoy, dijo Diana, dirigiéndose a Gregory. Quería saber cómo progresaba Tommy. Le dije que lo está haciendo maravillosamente. Gregory estudió el rostro de su esposa, notando la ligera tensión alrededor de sus ojos. Diana siempre había sido hábil para presentar fachadas perfectas. Eso era lo que la hacía tan eficaz en la galería, encantando a coleccionistas adinerados para que hicieran compras. Pero los años de Gregory en la construcción le habían enseñado a leer los cimientos, a detectar grietas que otros pasaban por alto. Después de la cena, mientras Diana bañaba a Tommy, Gregory salió a la terraza trasera. Las montañas de Colorado se alzaban en la distancia, sus picos tocados por la primera nieve de otoño. Había elegido esta casa por su aislamiento, 3 acres de privacidad donde los vecinos no podían observar su vida diaria. La privacidad era poder, y el poder era protección. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su capataz, Bobby Martínez, Proyecto Henderson retrasado. El cliente quiere cambios en los cimientos del sótano. Gregory hizo una mueca. La casa Henderson era una construcción a medida de $2,3 millones, y los retrasos significaban sobrecostos que tendría que absorber para mantener su reputación. Cuando regresó adentro, Diana salía de la habitación de Tommy, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. ¿Está durmiendo?, susurró. Por fin, se acomodaron en la sala de estar, con Diana acurrucada junto a Gregory en su sofá de cuero italiano.
La chimenea de gas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes adornadas con las obras de arte cuidadosamente seleccionadas por Diana, piezas que sugerían una sofisticación culta sin ser ostentosas. He estado pensando, dijo Diana, sus dedos trazando patrones en el pecho de Gregory. Quizás deberíamos considerar terapia para Tommy. Lleva aquí 3 meses y todavía no nos habla correctamente. Paciencia, respondió Gregory, aunque en privado se preguntaba si el silencio del niño se debía a algo más complejo que el trauma por abandono. Se abrirá cuando esté listo. El teléfono de Diana sonó con un mensaje de texto. Lo miró rápidamente, su rostro enrojeciendo ligeramente antes de dejar el teléfono a un lado sin responder. Es de la galería, explicó. La señora Wellington quiere programar una visita privada para la próxima semana. Gregory archivó el detalle. Las señales de Diana eran sutiles pero consistentes. El sonrojo, el rápido descarte, la forma en que no le sostenía la mirada. Alguien le estaba enviando mensajes, alguien que la ponía nerviosa. En su línea de trabajo, Gregory había aprendido que los pequeños engaños a menudo revelaban otros más grandes. Esa noche, mientras Diana dormía a su lado, Gregory miraba el techo. La llegada de Tommy había alterado algo en la dinámica de su hogar. La presencia del niño parecía poner a Diana ansiosa de maneras que intentaba ocultar. Había comenzado a hacer viajes más largos a la galería, quedándose hasta tarde para inventario, reuniones con clientes. Su teléfono había adquirido una contraseña que nunca antes había necesitado. Gregory Morrison no había sobrevivido a los hogares de acogida y construido un negocio multimillonario ignorando las señales de advertencia. La confianza era un lujo que había aprendido temprano que no podía permitirse. Y últimamente, sentía que los cimientos de su vida cuidadosamente construida podrían estar desarrollando grietas. Capítulo 2. Grietas en los cimientos. La mañana trajo un clima de octubre inusualmente cálido, del tipo que hacía que los residentes de Denver recordaran porque amaban Colorado a pesar de sus duros inviernos. Gregory estaba revisando los planos del proyecto Henderson cuando Diana salió de la cocina, vestida con un vaporoso vestido color borgoña que se ajustaba perfectamente a sus curvas. Estaré en la galería la mayor parte del día, dijo, besándole la mejilla. Su perfume, algo francés y caro, permaneció en el aire. La señora Wellington trae a sus amigos coleccionistas para ver las nuevas piezas contemporáneas. Tommy estaba sentado en la barra de desayuno, comiendo cereales metódicamente mientras veía los dibujos animados matutinos en la televisión de la cocina. Había desarrollado una rutina de observar todo y a todos, sin que sus ojos oscuros se perdieran nada a pesar de su silencio. ¿A qué hora volverás a casa?, preguntó Gregory, notando cómo la mano de Diana dudaba sobre su bolso. No estoy segura. A estos coleccionistas les gusta tomarse su tiempo, y la señora Wellington es muy minuciosa en sus explicaciones. La risa de Diana sonó forzada. No me esperes para cenar. Después de que Diana se fue, Gregory se encontró a solas con Tommy por primera vez en semanas. El niño continuó comiendo, pero Gregory lo sorprendió lanzándole miradas furtivas, como si estuviera midiendo si Gregory representaba una amenaza. ¿Quieres ver algo genial?, preguntó Gregory, cerrando su portátil. La cuchara de Tommy se detuvo a medio camino, su atención cambiando. Gregory lo llevó al garaje para 3 coches, donde su posesión más preciada esperaba bajo una funda a medida. Un Mustang GT500 de 1967 completamente restaurado, de color azul medianoche con franjas de carreras. Retiró la funda con un toque teatral. Los ojos de Tommy se abrieron de par en par, la primera emoción genuina que Gregory había visto en el niño. Durante la siguiente hora, Gregory le explicó el motor. Dejó que Tommy se sentara en el asiento del conductor y le mostró las herramientas que usaba para el mantenimiento. Tommy no habló, pero escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente o señalando las partes que le interesaban. Era de mi padre, mintió Gregory con suavidad. La verdad, que nunca había conocido a su padre y que había comprado el coche como símbolo de la familia que nunca tuvo, era demasiado compleja para un niño de 5 años. Él me enseñó que las cosas que valen la pena tener, valen la pena protegerlas. Tommy pasó sus pequeñas manos por el salpicadero, con una expresión seria. Por un momento, Gregory sintió una conexión inesperada con el niño. Ambos eran supervivientes, ambos cargaban secretos, ambos aprendían a navegar en un mundo que les exigía confiar a pesar de que cada instinto les advertía lo contrario. Esa noche, Diana regresó a casa más tarde de lo esperado, con las mejillas sonrojadas y el pelo ligeramente despeinado. A los coleccionistas les encantó la nueva pieza de Harwell, anunció, dejando su bolso con una naturalidad ensayada.
La señora Wellington cree que podríamos haberlos interesado también en la serie de esculturas. Gregory notó los detalles. El lápiz labial de Diana había sido reaplicado recientemente, pero de manera imperfecta. Su vestido mostraba arrugas que sugerían que había estado sentada durante largos periodos. Lo más revelador era que evitaba su mirada mientras hablaba, centrándose en cambio en revisar el correo que ya había sido revisado. ¿Un largo día en la galería?, observó él con neutralidad. Ya sabes cómo son estas visitas privadas. Mucha charla, mucho vino. Diana se dirigió a la cocina, sus movimientos un poco demasiado rápidos. ¿Cómo estuvo Tommy hoy? Bien. Trabajamos en el Mustang. Gregory observó su reacción con atención. Los hombros de Diana se tensaron de forma casi imperceptible. A ella siempre le había disgustado su apego al coche, afirmando que era demasiado peligroso para un vehículo familiar. «Qué bien», dijo ella, su voz carente de convicción. «Debería ir a ver cómo está». Mientras Diana subía las escaleras, Gregory notó que la pantalla de su teléfono se iluminaba con una notificación. Ella lo agarró rápidamente, sus pulgares deslizando para borrar el mensaje antes de leerlo por completo. Otra señal. Diana era naturalmente curiosa con sus mensajes, siempre leyéndolos por completo antes de responder. Más tarde esa noche, Gregory yacía despierto escuchando la respiración de Diana. Ella había alegado agotamiento y se había ido a la cama temprano, pero su sueño parecía inquieto, su cuerpo tenso incluso en la inconsciencia. Esperó hasta que su respiración se hizo más profunda, luego se deslizó cuidadosamente fuera de la cama. En su estudio, Gregory abrió su portátil y comenzó lo que mejor sabía hacer: investigar y planificar. La galería de Diana empleaba a 12 personas, incluyendo 2 asistentes a tiempo parcial. La señora Wellington era, en efecto, una clienta habitual, una viuda adinerada que coleccionaba arte moderno con más entusiasmo que gusto. El sitio web de la galería mostraba varias adquisiciones recientes, incluyendo obras de un artista llamado Michael Harwell, cuyas piezas contemporáneas alcanzaban precios sustanciales. El negocio de construcción de Gregory le había enseñado a investigar a fondo antes de comprometer recursos. Verificación de antecedentes de subcontratistas, verificación financiera de clientes, investigación detallada de proveedores. La diligencia debida era lo que separaba a los contratistas exitosos de los que quebraban. Aplicar esas mismas habilidades a su vida personal se sentía natural, casi necesario. Comenzó con los registros telefónicos de Diana, accesibles a través de su plan familiar compartido. Los últimos 3 meses mostraban un patrón de llamadas aumentadas a números que no estaban en su lista de contactos. Un número aparecía con frecuencia, a menudo durante horas en las que Diana afirmaba estar en la galería pero antes de que la galería abriera oficialmente. La comparación cruzada del número de teléfono con bases de datos en línea arrojó resultados limitados. Estaba registrado a nombre de una empresa llamada Holloway Consulting, con una dirección en el centro de Denver. Una investigación más profunda reveló que Holloway Consulting era una empresa fantasma con una presencia en línea mínima y sin empleados listados. Los instintos de Gregory, perfeccionados por años de navegar por la corrupción y el engaño de la industria de la construcción, gritaban advertencias. Diana estaba mintiendo sobre algo significativo, y lo que sea que estuviera ocultando involucraba a alguien lo suficientemente cuidadoso como para ocultar su identidad a través de capas de desinformación. La mañana siguiente trajo aire fresco y cielos despejados. Diana parecía más relajada, tarareando mientras preparaba el desayuno para Tommy. Llevaba vaqueros y un suéter, ropa informal que sugería que planeaba quedarse en casa. ¿No hay galería hoy?, preguntó Gregory, sirviendo café en su taza favorita. Día de inventario, respondió Diana sin dudar. Muy aburrido. Pensé que me quedaría en casa con Tommy, tal vez llevarlo al parque. Tommy levantó la vista de su cereal, su expresión pensativa. Gregory captó la mirada del niño y vio algo allí. No exactamente comprensión, pero sí conciencia. Tommy entendía más de lo que aparentaba. Suena perfecto, dijo Gregory, y lo decía en serio. Si Diana de verdad se quedaba en casa, sería la primera vez en semanas que pasaría un día completo con Tommy sin alegar asuntos urgentes de la galería. Mientras Gregory se iba a trabajar, notó el teléfono de Diana vibrando en la encimera de la cocina. Ella lo agarró rápidamente, su rostro palideciendo mientras leía el mensaje. Cuando levantó la vista y vio a Gregory observándola, forzó una sonrisa. La señora Wellington, explicó, quiere programar otra visita. Pero Gregory había visto suficiente del mensaje como para saber que no era de una anciana coleccionista de arte. El nombre del remitente comenzaba con V, y el texto visible decía:
necesito hablar. Urgent. Diana estaba mintiendo. Y Gregory Morrison jamás en su vida había perdonado a un mentiroso. Cualquiera que fuera el juego que su esposa estuviera jugando, él tenía la intención de descubrir las reglas y luego reescribirlas a su favor. Capítulo 3. La revelación. 3 semanas después, Gregory había reunido un patrón inquietante. Las misteriosas llamadas de Diana siempre coincidían con asuntos prolongados de la galería. El GPS de su coche mostraba viajes a lugares que no tenían nada que ver con el arte, aparcamientos cerca de rutas de senderismo, un almacén en las afueras de Denver y, repetidamente, a una dirección residencial en Cherry Creek que pertenecía a alguien llamado Vincent Holloway. Vincent Holloway, según había descubierto Gregory, tenía 38 años, era soltero y poseía 3 propiedades en Colorado. Su empresa de consultoría de negocios era legítima pero de pequeña escala, centrada en ayudar a restaurantes a optimizar sus operaciones. Lo más interesante fue lo que Gregory no pudo encontrar. Ninguna presencia en redes sociales más allá de un LinkedIn básico, ninguna foto en los periódicos locales a pesar de su éxito empresarial, y ningún registro público más allá del mínimo requerido para la licencia de negocios. Gregory estaba examinando registros financieros en su estudio cuando Tommy apareció en el umbral, su pequeña figura recortada contra la luz del pasillo. El niño rara vez se aventuraba en el espacio privado de Gregory, prefiriendo observar desde distancias seguras. ¿No puedes dormir?, preguntó Gregory con amabilidad, cerrando el portátil. Tommy asintió, cruzando la habitación con sus pijamas de dinosaurios. Sin invitación, se subió a la silla de cuero junto al escritorio de Gregory, llevando las rodillas al pecho. Se sentaron en un cómodo silencio durante varios minutos. El único sonido era el suave tic-tac del reloj de pie de Gregory. Finalmente, Tommy habló, su voz apenas un susurro. ¿Me vas a mandar lejos? La pregunta golpeó a Gregory inesperadamente. ¿Por qué pensarías eso? Los ojos oscuros de Tommy estudiaron el rostro de Gregory con una intensidad inquietante. Cuando la gente miente, alguien siempre se va. Gregory sintió que algo se movía dentro de su pecho. Reconocimiento, tal vez, de un alma gemela. No voy a ir a ninguna parte, Tommy. Y tú tampoco. Te lo prometo. Lo prometo. Gregory lo decía en serio, aunque sospechaba que los miedos de Tommy tenían raíces más profundas que la simple ansiedad por abandono. A la mañana siguiente, Diana anunció otra visita privada a la galería. Esta vez, Gregory estaba preparado. Había instalado una aplicación de rastreo en el teléfono de Diana durante una de sus duchas, ocultándola entre las docenas de otras aplicaciones que ella rara vez usaba. También tenía a Bobby Martínez, su capataz de mayor confianza, posicionado cerca de la dirección de Cherry Creek con instrucciones de fotografiar a cualquiera que entrara o saliera. Diana se fue a las 10 de la mañana, vestida con un traje negro que la hacía parecer profesional y poderosa. Se despidió de Tommy con un beso, su afecto pareciendo genuino a pesar de cualquier engaño que estuviera orquestando. Gregory esperó 30 minutos antes de revisar la aplicación de rastreo. El teléfono de Diana mostraba movimiento hacia el centro de Denver, pero no hacia la galería. En cambio, se dirigía hacia Cherry Creek, exactamente como Gregory había predicho. El primer mensaje de Bobby llegó a las 10:47 de la mañana. Objetivo llegó a la ubicación. Audi rojo en la entrada. Tomando fotos. Las fotos que Bobby envió mostraban a Diana caminando con confianza hacia una modesta casa tipo rancho con un jardín bien cuidado. Un hombre abrió la puerta, alto, de pelo oscuro, con la constitución delgada de alguien que se mantiene en forma sin esforzarse. Vincent Holloway, supuso Gregory, aunque la distancia hacía que los rasgos faciales no fueran claros. Gregory pasó el día trabajando en presupuestos de proyectos, su mente solo a medias concentrada en los cálculos de metros cuadrados y costos de materiales. A las 3:30 de la tarde, Bobby envió una actualización, objetivo todavía dentro. Sin movimiento. Diana regresó a casa a las 5:15 de la tarde, con el pelo perfecto y el maquillaje fresco. Parecía energizada, casi radiante, mientras saludaba a Tommy y comenzaba a preparar la cena. Gregory la observó moverse por la cocina con una facilidad ensayada, notando cómo tarareaba en voz baja, algo que solo hacía cuando estaba particularmente feliz. ¿Buen día en la galería?, preguntó él, aceptando la copa de vino que ella le ofreció. Maravilloso. La nueva instalación está teniendo una respuesta fantástica. La señora Wellington cree que podríamos vender toda la colección para Navidad. La sonrisa de Diana era radiante, completamente convincente para cualquiera que no supiera sobre Cherry Creek y Vincent Holloway. Esa noche, Gregory tomó su decisión.
Esperó hasta que Diana estuviera absorta en un programa de televisión. Luego se acercó a Tommy, que estaba construyendo con legos en un rincón de la sala. «Tommy», dijo Gregory en voz baja, sentándose en el suelo junto al niño. «¿Puedo preguntarte algo importante?» Tommy asintió, sus manos deteniéndose en una estructura a medio construir. «Antes de que vinieras a vivir con nosotros, ¿recuerdas a alguien más? ¿Algún adulto que te cuidara?» El cuerpo de Tommy se puso rígido, su respiración se volvió superficial. Gregory reconoció los signos de una respuesta traumática y casi se retractó, pero algo en los ojos del niño le hizo esperar. «Había un hombre», susurró Tommy finalmente. «Era bueno. A veces hacía tortitas los domingos». «¿Qué le pasó?» Las manos de Tommy temblaron ligeramente. Diana dijo que se fue, que no podía volver. Gregory sintió una fría certeza instalarse en su estómago. «¿Diana estaba allí? ¿Antes de que vinieras a vivir con nosotros?» Tommy asintió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Dijo que si se lo contaba a alguien, me llevarían para siempre. A un lugar malo donde nadie me querría. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. Diana no había encontrado a Tommy a través de la agencia de adopción. Lo conocía de antes. El niño no había sido abandonado en un centro comercial. Había sido colocado deliberadamente en el sistema por alguien que quería ocultar su conexión con una persona desaparecida. Gregory tomó a Tommy en sus brazos, sintiendo el pequeño cuerpo del niño temblar contra su pecho. «Está bien», murmuró. «Estás a salvo ahora. No dejaré que nadie te haga daño ni te lleve». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras reconfortantes, la mente de Gregory ya estaba trabajando, planificando, calculando el alcance de la traición de su esposa. Diana no solo había tenido una aventura, había manipulado el sistema de adopción para adquirir un niño que podría conectarla con la desaparición de un hombre. Había convertido su hogar en un escondite para las pruebas de algo mucho peor que el adulterio. La noche siguiente trajo el momento para el que Gregory se había estado preparando inconscientemente. Estaban viendo las noticias de las 10 cuando el presentador anunció un informe especial sobre personas desaparecidas en el área de Denver. Gregory sintió a Tommy tensarse a su lado en el sofá, la atención del niño de repente enfocada con láser en la pantalla de televisión. La policía de Denver está renovando la búsqueda de Vincent Holloway, quien desapareció hace 14 meses de su casa en Cherry Creek, informó el presentador. La pantalla se llenó con una fotografía. El mismo hombre que Bobby había fotografiado abriendo la puerta a Diana esa misma semana. La pequeña mano de Tommy agarró el brazo de Gregory con una fuerza sorprendente. Su voz salió como un susurro ahogado. «Papá». La sangre de Gregory se heló al registrar la reacción de Diana. Su rostro había perdido todo color. Su copa de vino se deslizó de sus dedos sin fuerza para romperse en el suelo de madera. Miraba la pantalla de televisión como si estuviera viendo un fantasma. «Tommy», dijo Gregory con cuidado. «¿Qué quieres decir?» El niño miró entre Gregory y Diana, su joven rostro mostrando una confusión demasiado compleja para su edad. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba el peso de los secretos que se había visto obligado a cargar solo. «Mamá lo conoce», susurró Tommy, señalando a Diana. «Me dijo que, papá se fue para siempre, pero todavía está aquí, ¿verdad?» La boca de Diana se abrió y cerró sin sonido, sus mentiras cuidadosamente construidas desmoronándose en tiempo real. Gregory estudió el rostro de su esposa y no solo vio culpa, sino miedo, el tipo de terror que proviene de darse cuenta de que el crimen perfecto estaba a punto de desmoronarse. Gregory Morrison había pasado toda su vida adulta construyendo muros entre él y la traición potencial. Había pensado que esos muros eran lo suficientemente fuertes como para protegerlo del tipo de devastación que podría destruir todo lo que había trabajado para crear. Se había equivocado. Pero Diana había cometido un error crítico en sus cálculos. Había asumido que el amor de Gregory por ella lo haría débil, lo haría perdonar, lo haría elegir la ceguera voluntaria sobre la verdad dolorosa. No entendía que Gregory Morrison nunca había perdonado a nadie que lo traicionara, ni a las familias de acogida que habían abusado de su confianza, ni a los socios comerciales que habían intentado engañarlo, y ciertamente no a la esposa que lo había convertido en un cómplice involuntario de secuestro y fraude. Diana estaba a punto de aprender que cuando traicionas a Gregory Morrison, las consecuencias son rápidas, permanentes y exactamente tan implacables como el hombre al que decidiste traicionar. Capítulo 4. Desentrañando los hilos. Gregory mantuvo la compostura durante el resto de las noticias de la noche, su rostro sin revelar nada de la furia que crecía en su interior. Diana se había recuperado de su shock lo suficiente como para balbucear excusas sobre estar cansada y tener dolor de cabeza.
Desapareció escaleras arriba temprano, alegando que necesitaba dormir antes de otro día ocupado en la galería. Tommy se había retraído de nuevo en sí mismo, el breve momento de confianza disolviéndose de nuevo en el silencio protector que había mantenido desde su llegada. Gregory arropó al niño en la cama, susurrándole seguridades de que todo estaría bien, aunque no estaba seguro de cómo podría hacer realidad esa promesa. En su estudio, Gregory comenzó la investigación metódica que lo había hecho exitoso en la construcción. Comenzar con los cimientos y trabajar hacia arriba, examinando cada viga de soporte hasta entender toda la estructura. El engaño de Diana era un edificio que pretendía desmontar pieza por pieza. Los papeles de la adopción contaban una historia que ahora tenía un sentido siniestro. Tommy había sido encontrado en el centro comercial Park Meadows sin identificación, sin testigos de su abandono. La oficial investigadora era la detective Lisa Reeves, una veterana de 20 años con un historial ejemplar. Pero Gregory notó algo que los informes oficiales habían pasado por alto. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial habían sido misteriosamente corrompidas durante el periodo de tiempo específico en que se descubrió a Tommy. El teléfono de Gregory vibró con un mensaje de Bobby Martínez. Tengo algo que necesitas ver. Fotos privadas de la vigilancia de Cherry Creek. ¿Puedes reunirte? Incapaz de dormir, Gregory se encontró de pie fuera de la habitación de Tommy. El niño estaba despierto, sentado en la cama y mirando por la ventana el oscuro paisaje de Colorado. ¿Pesadillas?, preguntó Gregory en voz baja. Tommy negó con la cabeza. Sueño con el lugar de antes. Con papá haciendo tortitas y enseñándome a lanzar una pelota de béisbol. Su voz tenía una madurez que le rompía el corazón a Gregory. Diana dijo que si recordaba en voz alta, gente mala vendría y nos haría daño a los dos. Gregory se sentó en el borde de la cama, su enorme figura haciendo que los muebles de tamaño infantil parecieran absurdamente pequeños. Tommy, necesito que entiendas algo. Lo que Diana te dijo no era verdad. Recordar no es peligroso. Olvidarlo es. Y voy a asegurarme de que la gente mala ya no pueda hacerle daño a nadie. ¿Eres tú una de las personas malas?, preguntó Tommy con una franqueza devastadora. Gregory consideró la pregunta seriamente. Según los estándares convencionales, lo que estaba planeando probablemente calificaba como criminal. Pero Tommy merecía honestidad, incluso si no podía entender todas sus implicaciones. Soy alguien que protege a las personas que me importan, dijo Gregory finalmente. A veces eso significa hacer cosas que otras personas podrían no entender. Tommy asintió, como si esto tuviera perfecto sentido. ¿Me proteges de Diana? La pregunta golpeó a Gregory como un golpe físico. Un niño de 5 años pedía protección contra la mujer en la que había confiado su futuro, la mujer que había pensado que sería la madre amorosa de Tommy. Sí, prometió Gregory. Siempre te protegeré de cualquiera que quiera hacerte daño. A la mañana siguiente, Diana parecía decidida a proyectar normalidad. Hizo unas elaboradas tostadas francesas para el desayuno, charló animadamente sobre los planes para redecorar la habitación de Tommy y se despidió de Gregory con un beso prolongado que ahora se sentía como teatro. Gregory se encontró con Bobby Martínez en un restaurante cerca de la obra, eligiendo un reservado en la esquina donde no pudieran ser escuchados. Bobby era un hombre corpulento de unos 50 años con ojos inteligentes y una reputación de discreción, cualidades que lo habían convertido en el empleado de mayor confianza de Gregory. Esto es un asunto serio, jefe, dijo Bobby sin preámbulos, deslizando un sobre de Manila sobre la mesa. Esa casa en Cherry Creek, hablé con los vecinos. El tipo que vive allí no ha sido visto en más de un año. Pero alguien ha estado manteniendo la propiedad. Servicio de jardinería, limpieza de la piscina, recogida de correo, todo pagado por adelantado. Las fotografías dentro del sobre contaban una historia que le revolvió el estómago a Gregory. Diana entrando a la casa con su propia llave, Diana saliendo con lo que parecían ser bolsas de comestibles y productos de limpieza y, lo más condenatorio, Diana hablando animadamente con un hombre cuyo rostro era claramente visible en varias tomas. Vincent Holloway, muy vivo a pesar de estar listado como desaparecido durante 14 meses. Hay más, continuó Bobby, bajando la voz. Verifiqué la matrícula de ese Audi rojo. Registrado a nombre de Rebecca Holloway, la hermana de Vincent. Pero según los registros del DMV, Rebecca murió en un accidente de coche hace 3 años. Alguien ha estado usando su identidad para mantener cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Gregory estudió las fotografías con creciente asombro por el alcance del engaño de Diana. No solo había tenido una aventura, había estado orquestando un elaborado fraude que involucraba identidades falsas, desapariciones simuladas y dinero de seguros.
Tommy era un daño colateral en un esquema mucho más complejo que el simple adulterio. Bobby, necesito que hagas algo por mí, dijo Gregory, su voz mortalmente tranquila. Necesito que averigües todo sobre las finanzas de Vincent Holloway. Cuentas bancarias, pólizas de seguro, inversiones, deudas. Todo. Y necesito saber quién se beneficia de su desaparición. Bobby asintió sombríamente. ¿Y tu esposa? ¿Qué hay de ella? ¿Vas a enfrentarla? ¿Llamar a la policía? Gregory sonrió, y Bobby reconoció la expresión de las obras de construcción cuando los contratistas intentaban estafarlos. Era la sonrisa de un hombre que acababa de descubrir cómo convertir una desventaja en una victoria total. No, dijo Gregory. Voy a darle exactamente lo que ella cree que quiere. Esa tarde, Gregory llamó a su agente de seguros, un hombre nervioso llamado Harold Kimble que manejaba las pólizas de la mayoría de los intereses comerciales de Gregory. Gregory explicó que quería aumentar significativamente su cobertura de seguro de vida, de $1 millón a $5 millones, con Diana como beneficiaria principal. Es un aumento considerable, señor Morrison, dijo Harold con incertidumbre. La compañía de seguros requerirá exámenes médicos, documentación financiera. Lo que sea que necesiten, interrumpió Gregory. El dinero no es un problema. Solo quiero asegurarme de que mi familia esté provista si algo me sucede. La siguiente llamada de Gregory fue a su abogada, Patricia Hennessy, una mujer astuta de unos 60 años que había manejado sus contratos comerciales durante años. Programó una reunión para actualizar su testamento, explicando que quería asegurarse de que el futuro de Tommy estuviera protegido. Las piezas del contraataque de Gregory encajaban con la precisión que aplicaba a los proyectos de construcción. Diana pensaba que lo estaba manipulando, pero Gregory había pasado toda su carrera leyendo planos, entendiendo estructuras de carga y reconociendo cuando los cimientos estaban comprometidos. Los cimientos de Diana estaban a punto de colapsar, y Gregory tenía la intención de controlar cada aspecto de la demolición. Esa noche, Diana parecía inusualmente afectuosa, acurrucándose contra Gregory en el sofá mientras Tommy jugaba con sus legos cerca. Habló de su futuro juntos, de quizás adoptar otro hijo para darle un hermano a Tommy, de las vacaciones que deberían tomar en Europa el próximo verano. Gregory la escuchó tejer fantasías sobre su vida juntos, sabiendo todo el tiempo que ella estaba planeando su muerte. El dinero del seguro, combinado con lo que Vincent Holloway hubiera robado, le daría a Diana la libertad de desaparecer por completo. Tommy se quedaría sin nada, sin familia, sin estabilidad, sin protección de personas que lo veían como un peligroso cabo suelto. «Te amo», susurró Diana contra su cuello, su aliento cálido y aparentemente sincero. «Yo también te amo», respondió Gregory, refiriéndose al pasado. Más tarde esa noche, mientras Diana dormía plácidamente a su lado, Gregory miraba el techo y finalizaba sus planes. Diana había cometido el clásico error de asumir que, como Gregory la amaba, era débil. Había confundido su capacidad de cuidar con la incapacidad de contraatacar cuando se sentía amenazado. Gregory Morrison había aprendido temprano en la vida que el amor era un lujo que podía ser usado como arma en tu contra. Pero el odio, controlado, enfocado, metódico, era una herramienta que podía remodelar el mundo a tus especificaciones. Diana había traicionado su confianza, le había robado y había amenazado la seguridad de un niño inocente. Esos eran pecados imperdonables en el universo moral de Gregory, y los pecados imperdonables exigían consecuencias permanentes. Mañana, Gregory comenzaría a enseñarle a Diana la diferencia entre amar a alguien y ser lo suficientemente débil como para dejar que te destruyan. Iba a ser una lección que ella nunca olvidaría, en el breve tiempo que le quedaba para recordar algo. Capítulo 5. La historia del hombre desaparecido. La investigación de Gregory sobre Vincent Holloway reveló a un hombre que había vivido con cuidado, dejando mínimas huellas digitales y manteniendo arreglos financieros que sugerían a alguien que esperaba desaparecer. Los registros bancarios, a los que accedió a través de conexiones que Gregory había cultivado en la comunidad financiera de Denver, mostraban que Vincent había estado liquidando sistemáticamente sus activos durante meses antes de su supuesta desaparición. El descubrimiento más revelador provino de la vecina de Vincent, la señora Chun, una anciana que pasaba sus días observando el vecindario desde la ventana de su sala. Gregory se acercó a ella con el pretexto de considerar la compra de una casa en la zona, y la señora Chun se mostró ansiosa por compartir chismes sobre el pobre hombre desaparecido. Vincent era un tipo tan tranquilo, dijo la señora Chun, sirviéndote en su impecable sala de estar. Siempre educado, mantenía su propiedad bonita. Pero en los meses antes de desaparecer, tenía a esa mujer visitándolo constantemente.
Una pelirroja hermosa, conducía un Mercedes blanco. El coche de Diana. Gregory mantuvo su expresión neutral mientras la señora Chun continuaba. Lo extraño era que ella tenía su propia llave. Entraba y salía incluso cuando Vincent no estaba en casa. A veces traía a un niño pequeño. Un niño asiático, muy callado. El niño jugaba en el patio trasero de Vincent, mientras la mujer movía cosas dentro de la casa. ¿Alguna vez vio a Vincent y a la mujer juntos? La expresión de la señora Chun se volvió pensativa. Algunas veces. Parecían familiares, ya sabes, como personas que se conocen desde hace mucho tiempo. Pero Vincent cambió después de que ella comenzara a venir con regularidad. Perdió peso, parecía nervioso. Le dije a mi hija que algo no estaba bien en esa situación. Gregory presionó para obtener más detalles, enterándose de que la desaparición de Vincent había sido precedida por varias semanas de mayor actividad en la casa, camiones de mudanza, servicios de limpieza y múltiples visitas de Diana, todo sugiriendo a alguien que se preparaba para una ausencia planificada en lugar de una desaparición repentina. Los registros de la investigación del seguro, obtenidos a través de un contacto en la compañía de seguros de Diana, revelaron información aún más condenatoria. Vincent Holloway había aumentado su seguro de vida a $3 millones 6 meses antes de desaparecer. La beneficiaria figuraba como Rebecca Holloway, su hermana supuestamente muerta cuya identidad Diana estaba usando. Pero el descubrimiento más devastador vino del propio Tommy. Esa noche, mientras Diana trabajaba hasta tarde en otra visita privada a la galería, Gregory se sentó con el niño y lo animó suavemente a compartir recuerdos de su vida antes de la adopción. «Papá no era mi verdadero papá», dijo Tommy en voz baja, organizando dinosaurios de juguete en elaboradas formaciones de batalla. «Pero era bueno conmigo». Dijo que podía llamarlo así porque nos hacía sentir a ambos menos solos. «¿Dónde estaba tu verdadera familia?» Los pequeños hombros de Tommy se encogieron. «Supongo que nunca tuve una. Estuve en diferentes casas con diferentes personas. Diana dijo que iba a ser mi nueva mamá, y que papá iba a ayudar a cuidarnos». Gregory sintió que las piezas encajaban. «¿Diana vivía contigo y papá?» «A veces. Ella también tenía su propia casa, con otro hombre. Dijo que era complicado, pero que los adultos a veces tenían que tener secretos para mantener a las familias a salvo». La manipulación psicológica era impresionante en su sofisticación. Diana había convencido a un niño traumatizado de que las mentiras eran protección, que el silencio era amor, que cuestionar el comportamiento de los adultos resultaría en abandono. Había utilizado la desesperada necesidad de estabilidad de Tommy como palanca para asegurar su cumplimiento con el fraude y el engaño. «Tommy», dijo Gregory con cuidado, «¿recuerdas lo que pasó el día que papá se fue?» Las manos del niño se detuvieron sobre sus juguetes. Cuando habló, su voz era apenas audible. Diana dijo que papá tenía que ir a un lugar seguro, pero que la gente no lo entendería si supieran dónde. Dijo que si alguien preguntaba por él, debía fingir que nunca lo había conocido. Luego me llevó a la tienda grande y me dijo que esperara mientras ella hablaba con algunas personas. El centro comercial. Diana había abandonado a Tommy en el centro comercial Park Meadows, sabiendo que lo encontrarían y lo pondrían en el sistema de acogida, sabiendo que luego podría adoptarlo y controlar su testimonio sobre la desaparición de Vincent. ¿Papá estaba herido cuando se fue? Tommy levantó la vista con ojos demasiado viejos para su rostro. Estaba muy triste. No paraba de decir que lo sentía, que nunca quiso que las cosas se complicaran tanto. Diana le dijo que todo estaría bien si él simplemente hacía lo que ella decía. El teléfono de Gregory vibró con un mensaje de Bobby Martínez. «Encontré el taller de Vincent. Tienes que ver esto inmediatamente. Dirección adjunta». El taller estaba ubicado en una zona industrial cerca del Aeropuerto Internacional de Denver, un edificio anodino entre docenas de estructuras similares que albergaban pequeñas empresas y almacenes. Bobby esperaba en el aparcamiento, con una expresión sombría. «Vincent Holloway es un restaurador de muebles», explicó Bobby mientras se acercaban al edificio. «Se especializa en piezas antiguas. Trabaja para museos y coleccionistas privados. Pero mira esto». Dentro del taller, Gregory encontró un espacio que contaba la historia de un hombre que vivía escondido. Una cama estaba instalada en una esquina, rodeada de equipo de campamento y suministros para estancias prolongadas. El espacio de trabajo principal contenía elaboradas herramientas de carpintería y varias piezas de mobiliario en diversas etapas de restauración. Pero lo que llamó la atención de Gregory fueron los documentos esparcidos sobre el escritorio improvisado de Vincent, pólizas de seguro, extractos bancarios y notas detalladas sobre la liquidación de activos, todo con la letra de Vincent,
todo sugiriendo a alguien que planeaba una desaparición que era cualquier cosa menos voluntaria. «Mira esto», dijo Bobby, señalando un ordenador portátil escondido debajo de un banco de trabajo. Protegido con contraseña, pero el salvapantallas muestra fotos familiares. Vincent con Rebecca, su hermana real, antes de que muriera. Y mira esto. La foto mostraba a Vincent, Rebecca y una tercera persona que Gregory reconoció de inmediato, Diana. Pero más joven, su pelo más oscuro, su estilo completamente diferente al de la elegante mujer que compartía su cama. Se conocían de antes, dijo Gregory, la comprensión inundándolo. Esto no es una aventura reciente. Diana conocía a Vincent y Rebecca hace años. Bobby asintió sombríamente. Hay más. Encontré esto escondido en una caja de herramientas. Los documentos que Bobby sacó eran explosivos, pólizas de seguro de Rebecca Holloway, certificados de defunción que parecían falsificados profesionalmente y correspondencia entre Diana y Vincent discutiendo el plan y el dinero de Rebecca. Diana no solo había tenido una aventura con Vincent, había sido parte de una conspiración que incluía fingir la muerte de Rebecca para cobrar el dinero del seguro. Pero algo había salido mal. El tono de las cartas cambió con el tiempo, volviéndose amenazante por parte de Diana y desesperado por parte de Vincent. Él había querido salirse del plan, quería confesar y arreglar las cosas. Diana se había negado, y finalmente, lo había obligado a esconderse amenazándolo con incriminarlo por el supuesto asesinato de Rebecca. Tommy era un daño colateral, un niño al que Vincent había intentado ayudar, atrapado en la red de engaños de Diana cuando ella necesitaba asegurar su silencio sobre la existencia continua de Vincent. El teléfono de Gregory sonó. El nombre de Diana apareció en la pantalla. «Hola, cariño», respondió él, su voz perfectamente normal. «Greg, voy a llegar muy tarde esta noche. La colección Wellington requiere un extenso trabajo de catalogación, y la señora Wellington quiere que todo esté documentado antes de la venta». La voz de Diana tenía una cualidad entrecortada que sugería que estaba corriendo de un lado para otro, preparándose para algo importante. «Tómate tu tiempo», dijo Gregory. «Tommy y yo estaremos bien». Después de terminar la llamada, Gregory se volvió hacia Bobby. «Quiero vigilancia sobre Diana esta noche. Lo que sea que esté planeando, va a suceder pronto. Y quiero que el taller de Vincent Holloway sea monitoreado 24/7. Si lo está moviendo, quiero saber a dónde». Mientras se preparaban para abandonar el taller, Gregory notó algo que Bobby había pasado por alto, un pequeño cuaderno metido debajo de la almohada de Vincent. Las páginas contenían observaciones detalladas sobre el comportamiento de Diana, sus amenazas y su creciente inestabilidad. Vincent había estado documentando su cautiverio, creando pruebas de los crímenes de Diana. La última entrada, fechada hace solo 3 días, era particularmente escalofriante. Se está volviendo cada vez más paranoica de que G descubra la verdad. Mencionó que los cabos sueltos deben ser atados permanentemente. Temo por la seguridad de Tommy si algo me sucede. Este cuaderno contiene todo lo necesario para condenarla. Llave de repuesto oculta para el almacén 247 contiene pruebas adicionales. Gregory Morrison había entrado en su matrimonio creyendo que entendía a la mujer de la que se había enamorado. Pero Diana no era solo una adúltera o incluso una simple criminal. Era una maestra manipuladora que había pasado años construyendo un fraude elaborado, y ahora que su plan estaba amenazado, se preparaba para eliminar a cualquiera que pudiera exponerla, incluido el propio Gregory. El aumento de la póliza de seguro, el comportamiento afectuoso, la charla sobre su futuro juntos. Diana se estaba posicionando para convertirse en una viuda adinerada que podría desaparecer con Vincent sin dejar testigos. Pero Diana había cometido un error de cálculo crítico. Había asumido que, como Gregory la amaba, sería fácil de matar. Había olvidado que Gregory Morrison había sobrevivido a hogares de acogida, traiciones comerciales y peligros en obras de construcción siendo más duro, más inteligente y más implacable que cualquiera que intentara destruirlo. Diana estaba a punto de aprender que cuando cazas a un depredador, más vale que estés preparado para el momento en que tu presa decide cazarte a ti. Capítulo 6. La trampa está tendida. Gregory pasó la mañana siguiente estableciendo los cimientos de su contraataque. Su primera llamada fue a la detective Lisa Reeves, la oficial que había manejado el caso de Tommy. Gregory se presentó como un padre adoptivo preocupado que buscaba información sobre los antecedentes de su hijo con fines terapéuticos. «Entiendo que usted fue la oficial investigadora cuando encontraron a Tommy», dijo Gregory durante su conversación telefónica. «Estamos tratando de ayudarlo a procesar su trauma, y su terapeuta cree que entender su historia podría ser beneficioso.
Puedo compartir información básica, señor Morrison. La detective Reeves fue comprensiva pero profesional. Tommy fue encontrado en el centro comercial Park Meadows por la seguridad. Parecía bien cuidado pero no respondía a las preguntas. No se presentaron testigos y, a pesar de una extensa investigación, no pudimos localizar a ningún familiar. ¿Las grabaciones de seguridad de ese día fueron útiles en la investigación? Lamentablemente, las cámaras funcionaron mal durante el periodo de tiempo crítico. Problemas técnicos con el sistema significaron que no teníamos un registro visual de cómo llegó Tommy al centro comercial o quién podría haberlo dejado allí. Gregory agradeció a la detective Reeves y terminó la llamada, sabiendo que el mal funcionamiento de la cámara no había sido accidental. Diana había planeado el abandono de Tommy meticulosamente, asegurándose de que ninguna prueba la vinculara a la escena. Su siguiente llamada fue a la señora Patterson, la trabajadora social que había facilitado la adopción de Tommy. Gregory explicó que estaban considerando la terapia familiar y necesitaban entender más sobre la evaluación psicológica de Tommy de su tiempo en acogida. Tommy fue un caso inusual, admitió la señora Patterson durante su conversación. La mayoría de los niños abandonados muestran signos de negligencia o abuso, pero Tommy parecía haber sido bien cuidado. Su trauma parecía más relacionado con una separación repentina que con un maltrato a largo plazo. ¿Mencionó alguna vez a cuidadores anteriores? Era muy reacia a discutir su pasado. Las pocas veces que habló, mencionó a un hombre al que llamaba papá y a una mujer, pero parecía tener miedo de dar detalles. Supusimos que se estaba protegiendo de recuerdos dolorosos. Gregory pasó la tarde con Patricia Hennessy, actualizando su testamento y estableciendo un fondo fiduciario para Tommy que aseguraría la seguridad financiera del niño sin importar lo que le sucediera a Gregory o Diana. El fondo estaba estructurado de modo que Diana no pudiera acceder a los fondos incluso si algo le sucedía a Gregory. Una protección que Tommy necesitaría si el plan de Diana tenía éxito. Esto es bastante generoso, observó Patricia mientras revisaba los documentos. $5 millones es una seguridad sustancial para un niño. Tommy ya ha pasado por suficiente trauma, respondió Gregory. Quiero asegurarme de que nunca más tenga que preocuparse por el dinero o la estabilidad. Esa noche, Gregory implementó la primera etapa de su trampa. Durante la cena, anunció casualmente que había estado experimentando dolores en el pecho y que planeaba ver a un cardiólogo la semana siguiente. El tenedor de Diana se detuvo a medio camino de su boca. ¿Dolores en el pecho? ¿Por qué no me lo dijiste? Probablemente no sea nada serio, dijo Gregory con estudiada indiferencia. Estrés por el proyecto Henderson, muy probablemente. Pero a mi edad, es mejor ser precavido. Observó a Diana procesar esta información, viendo su mente trabajar detrás de su expresión preocupada. Si Gregory tenía problemas cardíacos, proporcionaría la coartada perfecta para su muerte. Causas naturales, sin investigación, pago inmediato del seguro. Deberías ver al doctor Martínez, dijo Diana, su voz cuidadosamente preocupada. Se supone que es el mejor cardiólogo de Denver. Gregory estuvo de acuerdo, notando cómo el humor de Diana parecía mejorar durante el resto de la cena. Estaba más afectuosa de lo que había estado en semanas, hablando de planes futuros con un entusiasmo que habría parecido conmovedor si Gregory no entendiera su verdadera motivación. Después de la cena, mientras Diana bañaba a Tommy, Gregory recibió un mensaje de Bobby Martínez. El sujeto visitó el almacén esta tarde. Unidad 247, tal como decía la nota de Vincent. Estuvo dentro 2 horas. Lo que sea que esté planeando, va a suceder pronto. El almacén era la póliza de seguro de Vincent, pruebas que podrían destruir a Diana si algo le sucedía a él. Pero la visita de Diana sugería que o bien estaba recuperando las pruebas o añadiendo más. De cualquier manera, se estaba preparando para el final del juego. Tommy bajó para su cuento de buenas noches, y Gregory notó que el niño parecía más ansioso de lo habitual. Mientras Diana limpiaba la cocina, Gregory leía el libro favorito de Tommy sobre dinosaurios. Pero la atención del niño se desviaba constantemente hacia los sonidos que Diana hacía, el abrir y cerrar de armarios, el correr del agua, el suave tintineo de los platos al ser colocados. «Diana, ¿está enfadada?», susurró Tommy durante un momento de silencio en la historia. «¿Por qué piensas eso? Suena como antes de que papá se fuera. Ocupada, enfadada, como cuando estaba planeando algo importante». Gregory sintió una fría certeza instalarse en su estómago. Los instintos de Tommy, perfeccionados por meses de vivir con personas que mentían profesionalmente, le advertían que Diana se estaba preparando para la acción. «Tommy», dijo Gregory en voz baja, «mañana quiero que te quedes muy cerca de mí. ¿Puedes hacer eso?».
El niño asintió solemnemente, entendiendo que esto era más que una petición. Era una instrucción de supervivencia. Más tarde esa noche, Gregory yacía despierto, escuchando la respiración de Diana. Estaba inquieta, cambiando de posición con frecuencia, su cuerpo tenso por la anticipación. Alrededor de las 2 de la madrugada, se deslizó silenciosamente de la cama y bajó las escaleras de puntillas. Gregory esperó varios minutos antes de seguirla, moviéndose en silencio por la casa que conocía al tacto. Encontró a Diana en la cocina, de pie en la encimera de espaldas a él. Estaba haciendo algo con una pequeña botella, sus movimientos cuidadosos y precisos. Cuando se giró, se sobresaltó al ver a Gregory en el umbral. ¿No podías dormir?, dijo él casualmente. Pensé en tomar un poco de agua. Diana se movió rápidamente para bloquear su vista de la encimera, pero no antes de que Gregory viera lo que había estado haciendo. Un pequeño vial de líquido transparente estaba junto a sus vitaminas, las mismas vitaminas que tomaba cada mañana con el desayuno. ¿Te encuentras bien?, preguntó Diana, su voz tensa con una preocupación que sonaba completamente genuina. Pareces cansado últimamente. Solo los dolores en el pecho, respondió Gregory, dirigiéndose al refrigerador por agua. El doctor Martínez lo resolverá. Mientras regresaba escaleras arriba, Gregory vio el reflejo de Diana en la ventana de la cocina. Estaba sonriendo, no la sonrisa cálida y amorosa que le mostraba directamente, sino una expresión fría y satisfecha que revelaba su verdadera naturaleza. Diana estaba envenenando sus vitaminas, probablemente con algo que imitaría los síntomas de un ataque al corazón. Combinado con sus quejas sobre los dolores en el pecho, su muerte parecería natural e inevitable. El dinero del seguro se pagaría rápidamente, permitiendo a Diana desaparecer con Vincent antes de que nadie pudiera investigar demasiado a fondo. Pero Gregory tenía una ventaja que Diana no podría haber anticipado. Había estado esperando su traición durante semanas. Mañana por la mañana, no tomaría sus vitaminas. En su lugar, comenzaría la fase final de su propio plan, uno que le daría a Diana exactamente lo que se merecía. Gregory Morrison había construido su éxito entendiendo que en la construcción, el tiempo lo es todo. Había que esperar a que los cimientos se curaran antes de añadir peso. Había que coordinar múltiples sistemas para que funcionaran en perfecta armonía. Había que anticipar problemas antes de que se volvieran fallas catastróficas. Diana pensaba que estaba a punto de ejecutar el crimen perfecto, pero en realidad estaba caminando hacia una trampa que había estado meses en preparación. Gregory había pasado toda su vida adulta construyendo estructuras diseñadas para soportar una presión enorme y fuerzas destructivas. Mañana, Diana descubriría que traicionar a Gregory Morrison era como intentar demoler un edificio con un martillo de juguete. Solo hacía que la estructura fuera más peligrosa para la persona lo suficientemente tonta como para atacarla. Capítulo 7. Jaque mate en marcha. Gregory se despertó antes del amanecer, su reloj interno ajustado a los horarios de las obras de construcción que comenzaban temprano y terminaban tarde. Diana dormía plácidamente a su lado, su rostro relajado e inocente a la tenue luz de la mañana. Si no hubiera sabido que había pasado la noche anterior preparándose para asesinarlo, podría haberla encontrado hermosa. Moviéndose en silencio a través de su rutina matutina, Gregory se guardó las vitaminas en la palma de la mano en lugar de tragarlas, arrojándolas a una bolsa de plástico que había escondido en su neceser de afeitar. La evidencia sería importante más tarde, cuando la detective Reeves necesitara pruebas del intento de asesinato para respaldar los cargos que Gregory estaba construyendo contra su esposa. Abajo, Diana ya estaba preparando el desayuno con un entusiasmo inusual. Tarareaba mientras hacía café, sus movimientos ligeros y enérgicos. Tommy estaba sentado en la barra de desayuno, picoteando su cereal mientras observaba a Diana con la misma cautela que había mostrado desde su llegada a su casa. ¿Cómo te sientes esta mañana?, le preguntó Diana a Gregory, sus ojos brillantes con falsa preocupación. ¿Algún dolor en el pecho? Un poco de opresión, respondió Gregory, interpretando su papel a la perfección. Le la consulta del Dr. Martínez. Pueden verme esta tarde si alguien cancela. La sonrisa de Diana se ensanchó casi imperceptiblemente. Eso es maravilloso. Estoy segura de que podrá ayudarte. Después del desayuno, Gregory besó a Diana para despedirse y se dirigió a su oficina. Pero en lugar de ir a la obra, condujo al centro de Denver y a las oficinas de una firma de investigación privada que había utilizado ocasionalmente para verificaciones de antecedentes de posibles socios comerciales. Ray Sullivan era un ex detective de policía que había convertido 25 años de experiencia en la aplicación de la ley en una exitosa práctica privada. Se especializaba en casos de fraude de seguros, lo que lo hacía perfecto para las necesidades de Gregory.
Necesito vigilancia sobre mi esposa, dijo Gregory sin preámbulos después de acomodarse en la estrecha oficina de Ray. Está planeando matarme por el dinero del seguro, y necesito pruebas documentadas de sus actividades. Ray ni siquiera parpadeó ante la declaración. Después de 2 décadas investigando fraudes de seguros, un intento de asesinato conyugal probablemente parecía rutina. ¿Cómo quieres manejar esto? ¿Micrófonos para las conversaciones o nos centramos en sus actividades externas? Ambas cosas. Quiero todo documentado, llamadas telefónicas, reuniones, transacciones financieras, todo. Y quiero protección para mi hijo. Es testigo de crímenes anteriores que podrían implicarla. Gregory le entregó a Ray un archivo que contenía fotografías, registros financieros y cronogramas detallados de las actividades de Diana. Ray estudió la información con interés profesional, tomando notas ocasionalmente o haciendo preguntas aclaratorias. Esto es sofisticado, observó Ray. Tu esposa no es una aficionada. La identidad falsa, la desaparición simulada, la manipulación del seguro, esto es planificación a nivel de crimen organizado. Por eso necesito documentación profesional. Cuando esto vaya a juicio, quiero pruebas que sean irrefutables. Ray asintió, entendiendo las implicaciones. Si planea actuar contra ti pronto, no tenemos mucho tiempo para establecer una vigilancia adecuada. ¿Cuándo crees que hará su jugada? ¿Esta noche o mañana por la mañana? Envenenó mis vitaminas anoche, y cree que las tomaré durante varios días más antes de que la dosis se acumule lo suficiente como para desencadenar síntomas de ataque al corazón. Por Dios, murmuró Ray. ¿Qué tipo de veneno? No lo sabré hasta que analice las vitaminas, pero probablemente algo que imite eventos cardíacos. Es demasiado inteligente para usar algo inmediatamente detectable. El teléfono de Gregory vibró con un mensaje de Diana. Emergencia en la galería. No volveré a casa hasta tarde esta noche. No me esperes despierto. Te quiero. Ray captó la expresión de Gregory y levantó una ceja. Eso no es una emergencia de la galería, ¿verdad? No, respondió Gregory sombríamente. Es Diana posicionándose con una coartada mientras finaliza sus planes. El resto de la mañana se dedicó a establecer la red de vigilancia. Ray coordinaría cámaras en la casa de Gregory, rastreadores en el coche de Diana y equipos de monitoreo para sus comunicaciones telefónicas. Ray también organizó que un agente encubierto vigilara a Tommy durante las horas de clase, asegurando la seguridad del niño si Diana decidía eliminar a posibles testigos. La cita de Gregory por la tarde con el doctor Martínez era real. Necesitaba documentación médica de que su corazón estaba perfectamente sano, estableciendo que cualquier evento cardíaco posterior sería sospechoso. El doctor Martínez estaba desconcertado por la solicitud de Gregory de pruebas cardíacas exhaustivas a pesar de los síntomas mínimos, pero accedió a realizar una evaluación completa. Su corazón está en excelentes condiciones, confirmó el doctor Martínez después de revisar los resultados de las pruebas. Presión arterial normal, electrocardiograma perfecto, la prueba de esfuerzo no muestra anormalidades. Cualesquiera que sean los dolores de pecho que ha estado experimentando, no están relacionados con el corazón. Gregory agradeció al médico y solicitó copias de todos los resultados de las pruebas, explicando que las quería para sus registros médicos personales. La documentación sería crucial cuando el veneno de Diana desencadenara síntomas que contradijeran su salud cardíaca real. A las 4 de la tarde, Ray llamó con una actualización. Tu esposa salió de la galería a las 2:30 y condujo hasta Cherry Creek. Ha estado dentro de la casa de Vincent Holloway durante la última hora y media. Nuestra vigilancia de audio captó una conversación acalorada, pero no podemos distinguir palabras específicas. ¿Alguna indicación de lo que están discutiendo? Basado en el lenguaje corporal visible a través de las ventanas, parece una discusión. Diana parece agitada. Vincent parece resistirse a lo que sea que ella esté proponiendo. Gregory no se sorprendió. Vincent nunca había querido ser parte de los crímenes crecientes de Diana, y obligarlo a participar en un asesinato requeriría una coerción significativa. Diana probablemente lo estaba amenazando con exponerlo por la muerte de Rebecca si no ayudaba a eliminar a Gregory. Esa noche, Gregory recogió a Tommy de la escuela personalmente, ignorando las preguntas sorprendidas del niño sobre el cambio de rutina. Durante el trayecto a casa, Gregory explicó con cuidado que podría necesitar irse rápidamente si gente peligrosa venía a su casa. ¿Como cuando Diana me llevó de casa de papá? Preguntó Tommy con una claridad inquietante. Algo así. Si te digo que vayas a la habitación segura, ¿recuerdas dónde está? Gregory le había mostrado a Tommy la habitación del pánico que había instalado durante la construcción de la casa,
un espacio oculto detrás de la estantería de su estudio con sistemas de comunicación independientes y suministros para varios días. Estaba diseñada para escenarios de allanamiento de morada, pero funcionaría igualmente bien para proteger a Tommy de Diana. «Recuerdo», dijo Tommy solemnemente. «¿Vendrás conmigo? Voy a intentarlo. Pero si no puedo, espera allí hasta que venga la policía y les cuentas todo sobre Diana y papá. ¿De acuerdo? Todo lo que ella te dijo que guardaras en secreto». Tommy asintió, su joven rostro mostrando una determinación que le recordó a Gregory a sí mismo a esa edad. Un niño aprendiendo que la supervivencia a veces requería responsabilidades de adulto. A las 8 de la tarde, Ray llamó con información crucial. «Vincent Holloway acaba de salir de Cherry Creek en una furgoneta. Nuestro equipo de vigilancia los sigue a distancia, pero parece que se dirige hacia tu vecindario». Gregory sintió un pico de adrenalina en su sistema. «¿Cuánto tardará en llegar a mi casa?» «20 minutos, quizás 30, dependiendo del tráfico». «¿Y Diana?» «Sigue en Cherry Creek, pero está haciendo las maletas. Parece que se prepara para irse de la ciudad inmediatamente después de lo que sea que pase esta noche». Gregory terminó la llamada e inmediatamente activó el plan que había estado preparando durante semanas. Primero, envió a Tommy a la habitación del pánico con instrucciones de cerrar la puerta con llave y no salir a menos que Gregory o un oficial de policía le dieran el visto bueno. Segundo, activó los equipos de grabación que Ray había instalado por toda la casa, asegurando que todo lo que Diana o Vincent dijeran quedaría documentado. Finalmente, llamó a la detective Reeves e informó que tenía pruebas de un complot para asesinarlo, solicitando una respuesta policial inmediata. «Señor Morrison, esta es una acusación muy seria», dijo la detective Reeves. «¿Tiene pruebas concretas de este supuesto complot?» «Tengo conversaciones grabadas, vigilancia documentada y pruebas físicas de veneno en mis suplementos vitamínicos. Vincent Holloway, la persona desaparecida hace 14 meses, está actualmente en camino a mi casa con la ayuda de mi esposa. Planean hacer que mi muerte parezca un ataque al corazón». Hubo silencio en la línea mientras la detective Reeves procesaba esta información. «Estamos enviando unidades a su ubicación de inmediato. No se enfrente a estos individuos usted mismo, señor Morrison. Si sus acusaciones son correctas, ya han cometido múltiples delitos graves y no dudarán en escalar a la violencia». Gregory aceptó esperar la ayuda de la policía, pero en privado planeaba manejar la situación a su manera. Había pasado toda su vida adulta protegiéndose a sí mismo y a sus intereses, y no iba a confiar el arresto de Diana a otros cuando ella había demostrado tal habilidad para manipular sistemas y personas. A las 8:47 de la tarde, el sistema de seguridad de Gregory le alertó de movimiento en su propiedad. A través de las cámaras de vigilancia, observó a Vincent Holloway aparcar la furgoneta al final de su entrada y acercarse a la casa a pie. El hombre parecía nervioso, mirando constantemente por encima del hombro y moviéndose con los movimientos bruscos de alguien que opera bajo un estrés extremo. Gregory se posicionó en su estudio, desde donde podía monitorear tanto la entrada principal de la casa como la ubicación de Tommy en la habitación del pánico. Su experiencia en la construcción le había enseñado el valor de controlar el terreno elevado y mantener múltiples rutas de escape, principios que se aplicaban igualmente bien a la defensa de su hogar contra los traidores. El golpe de Vincent en la puerta principal fue tentativo, casi de disculpa. Gregory esperó varios segundos antes de responder, usando el tiempo para activar el equipo de grabación y posicionarse ventajosamente. Cuando Gregory abrió la puerta, Vincent Holloway parecía un hombre que había envejecido años en los últimos 14 meses. Su rostro estaba demacrado, su ropa le quedaba holgada y sus ojos tenían la cualidad desesperada de alguien que había sido llevado más allá de su punto de quiebre. «Señor Morrison», dijo Vincent en voz baja, «tenemos que hablar». Gregory se hizo a un lado para dejar entrar a Vincent, notando cómo las manos del hombre temblaban ligeramente y cómo seguía mirando hacia la calle como si esperara ser perseguido. Lo que sea que Diana le hubiera dicho a Vincent para convencerlo de venir aquí, había implicado amenazas lo suficientemente serias como para superar su obvia renuencia. «Diana dijo que ha estado teniendo problemas cardíacos», continuó Vincent, su voz tensa. «Está preocupada por usted». Gregory sonrió fríamente, reconociendo los movimientos iniciales del juego final de Diana. Vincent estaba aquí para entregar el veneno que desencadenaría el ataque al corazón de Gregory, probablemente disfrazado de medicación o tratamiento para su supuesta condición cardíaca. Pero Gregory Morrison había pasado meses preparándose para este momento, y Vincent Holloway estaba a punto de descubrir que algunas presas son mucho más peligrosas que los cazadores que las persiguen. «Hablemos de mi salud», dijo Gregory, cerrando la puerta principal y echando el cerrojo.
Creo que la encontrará mucho mejor de lo que Diana le hizo creer. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Vincent Holloway estaba de pie en la entrada de Gregory como un hombre que asiste a su propia ejecución. Su energía nerviosa llenaba el espacio entre ellos con una tensión palpable. Gregory estudió a su invitado no deseado, notando la forma en que los ojos de Vincent se movían constantemente hacia las posibles salidas y cómo su mano derecha se movía hacia el bolsillo de su chaqueta. Diana está preocupada por su condición cardíaca, repitió Vincent, su voz con la cualidad hueca de alguien que recita líneas ensayadas. Me pidió que le trajera algo que podría ayudar. Gregory hizo un gesto hacia la sala de estar, manteniendo la fachada de hospitalidad educada mientras se posicionaba entre Vincent y la puerta principal. Eso es muy considerado de su parte. ¿Qué tipo de ayuda? La mano de Vincent tembló mientras metía la mano en su chaqueta, sacando un pequeño frasco de pastillas que se parecían notablemente a la medicación cardíaca habitual de Gregory. Estas son especializadas para el dolor de pecho y los ritmos irregulares. Diana pensó que podrían proporcionar alivio hasta que pueda ver a su cardiólogo de nuevo. El plan era elegante en su simplicidad. Vincent convencería a Gregory de tomar pastillas que desencadenarían un ataque cardíaco masivo, aparentemente validando las preocupaciones cardíacas que Gregory había estado expresando. Diana volvería a casa para encontrar a su esposo muerto por causas naturales, cobraría el dinero del seguro y desaparecería con Vincent antes de que nadie pudiera investigar demasiado a fondo. Diana debe haber trabajado muy duro para conseguirme esto, dijo Gregory, aceptando el frasco y examinándolo con cuidado. Medicamentos especiales como estos no son fáciles de obtener. El rostro de Vincent palideció. Ella tiene conexiones en la comunidad médica. Gente que entiende que a veces los pacientes necesitan ayuda más rápido de lo que el sistema puede proporcionar. Gregory desenroscó el tapón del frasco y sacudió varias pastillas en su palma, observando la expresión de Vincent con atención. El hombre parecía que iba a vomitar, su rostro pegajoso de sudor a pesar del aire fresco de la noche. Vincent, dijo Gregory en voz baja, ¿cuánto tiempo llevas escondido en tu taller cerca del aeropuerto? La pregunta golpeó a Vincent como un golpe físico. Sus rodillas realmente se doblaron ligeramente, y se agarró al respaldo de una silla para apoyarse. No sé de qué estás hablando. Bobby Martínez encontró tu escondite hace 3 días. Hemos estado monitoreando tus actividades, documentando tus reuniones con Diana, rastreando tus arreglos financieros. Sabemos sobre la muerte de Rebecca, el fraude del seguro y las amenazas de Diana contra ti. La compostura cuidadosamente mantenida de Vincent se desmoronó por completo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras meses de miedo y culpa abrumaban su capacidad para mantener la farsa. Dijo que le diría a la policía que yo maté a Rebecca si no la ayudaba. Pero nunca quise que nada de esto sucediera. La muerte de Rebecca fue un accidente, y Diana me convenció de ocultarlo para evitar una investigación. Gregory sintió que las piezas encajaban con una claridad devastadora. Rebecca Holloway no había sido asesinada por dinero del seguro. Murió accidentalmente, probablemente en un accidente de coche que Diana había ayudado a Vincent a encubrir para evitar cargos por conducir ebrio o complicaciones similares. Pero una vez que Vincent fue cómplice en la ocultación de la muerte de Rebecca, Diana había ganado una palanca que podía usar para forzar su cooperación en crímenes cada vez más graves. ¿Qué le pasó realmente a Rebecca? Vincent se derrumbó en la silla, su cuerpo temblando con sollozos reprimidos. Conducía borracha, se estrelló contra un árbol en una carretera secundaria cerca de mi casa. Ya estaba muerta cuando la encontré. Diana estaba allí. Habían estado discutiendo por dinero que Rebecca le debía. Diana dijo que si informábamos del accidente, la policía investigaría las finanzas de Rebecca y descubriría deudas que nos implicarían a ambos en sus problemas comerciales. Así que moviste el cuerpo y fingiste la escena. Diana se encargó de la mayor parte. Conocía a gente que podía crear documentación falsa, hacer que pareciera que Rebecca había muerto en otro lugar. Todo lo que tenía que hacer era quedarme callado y cobrar el dinero del seguro cuando Rebecca fuera declarada muerta. Gregory estudió el rostro de Vincent, viendo un remordimiento genuino mezclado con el agotamiento de alguien que había sido manipulado más allá de su punto de quiebre. Pero Diana seguía pidiendo más. Dijo que ahora éramos socios, que teníamos que cuidarnos el uno al otro. Cuando empezó a tener problemas en su matrimonio, necesitaba que yo desapareciera para poder decir que estaba desaparecido y cobrar mi seguro de vida también. Se suponía que era temporal, solo hasta que pudiera divorciarse de ti y dividir los bienes de manera justa. La ingenuidad era impresionante. Vincent había creído genuinamente a Diana cuando ella afirmó que solo quería un divorcio limpio,
sin darse cuenta de que había estado planeando el asesinato de Gregory desde el momento en que había convencido a Vincent de fingir su desaparición. ¿Y qué hay de Tommy? El rostro de Vincent se arrugó con una nueva culpa. Tommy vivía conmigo cuando Diana decidió que yo necesitaba desaparecer. Dijo que no podíamos dejarlo atrás porque podría contarle a la gente que nos había visto juntos. Así que arregló que tú lo adoptaras, afirmando que así lo mantendría a salvo mientras le daba acceso para monitorear lo que él recordaba. Gregory sintió una furia fría crecer en su pecho. Diana no solo había robado a un niño para cubrir sus huellas, había manipulado el sistema de adopción para colocar a Tommy en su hogar tanto como supresión de pruebas como para una eventual eliminación de testigos. La presencia de Tommy había sido parte de su plan de asesinato desde el principio. Las pastillas que me trajiste, dijo Gregory, volviendo a la amenaza inmediata. ¿Qué se supone que hacen? Diana dijo que causarían un dolor en el pecho que parecería un ataque al corazón. Prometió que no te harían daño de verdad. Solo crearían síntomas que convencerían a los médicos de que necesitabas tratamiento de emergencia. La voz de Vincent se quebró al darse cuenta de lo completamente que había sido engañado. Pero no son solo para los síntomas, ¿verdad? Está planeando matarte. Antes de que Gregory pudiera responder, el sonido de un coche en la entrada anunció la llegada de Diana. A través de la ventana delantera, Gregory observó a su esposa aparcar su Mercedes y caminar hacia la casa con el paso seguro de alguien que espera encontrar su problema resuelto. Vincent, dijo Gregory rápidamente, tienes una oportunidad de hacer lo correcto. Ayúdame a grabar la confesión de Diana, y me aseguraré de que la policía entienda que fuiste coaccionado. Vincent asintió frenéticamente, el alivio inundando su rostro ante la perspectiva de escapar finalmente del control de Diana. Gregory lo posicionó rápidamente en la sala de estar, donde cámaras ocultas capturarían toda la conversación, y luego se movió para responder al golpe de Diana. Diana entró en la casa como si fuera la dueña, su expresión brillante de anticipación que habría sido encantadora si Gregory no entendiera su verdadera fuente. Iba vestida de negro, apropiado para una viuda, pensó Gregory sombríamente. ¿Cómo ha ido todo? Le preguntó a Vincent, su voz con el tono de alguien que discute un negocio rutinario en lugar de un intento de asesinato. Se tomó las pastillas, mintió Vincent con suavidad, interpretando su papel en la contratrampa de Gregory. Dijo que estaba agradecido de que hubieras encontrado algo para ayudarle con su dolor de pecho. La sonrisa de Diana fue radiante de satisfacción. Perfecto. ¿Cuánto tiempo falta para que empiecen los efectos? La dosis debería desencadenar síntomas en 12 a 15 horas, respondió Vincent, ciñéndose al guión que Diana obviamente le había proporcionado. Parecerá un ataque al corazón masivo provocado por el estrés y problemas cardíacos subyacentes. Gregory sintió su teléfono vibrar con un mensaje de la detective Reeves. Unidades en posición. Proceda con el plan. Diana se acercó a Gregory, rodeándolo con sus brazos en lo que habría parecido una muestra de amor a cualquier observador. ¿Cómo te sientes, cariño? ¿Alguna mejora con la nueva medicación? Mucho mejor, respondió Gregory, apoyándose en su abrazo mientras el equipo de grabación capturaba cada palabra. Gracias por encontrar a alguien que pudiera ayudar tan rápidamente. Cualquier cosa por ti, murmuró Diana contra su cuello. Solo quiero que estés sano y feliz. La actuación fue perfecta, completamente convincente, hasta que Gregory se apartó de su abrazo y sonrió con fría satisfacción. Diana, dijo en voz baja, quiero que sepas que nunca me tomé tus pastillas. Nunca tuve problemas de corazón. Y he grabado cada palabra que has dicho esta noche. El rostro de Diana pasó por una serie de expresiones, confusión, comprensión, y finalmente, una furia fría que reveló su verdadera naturaleza más claramente de lo que meses de observación habían logrado. Su máscara se deslizó por completo, mostrando al depredador calculador que se había estado escondiendo detrás de la actuación de esposa amorosa. Bastardo, gruñó, su voz despojada de toda pretensión. Manipulador y controlador bastardo. Eso es irónico, viniendo de alguien que pasó meses planeando mi asesinato mientras fingía amarme. La mano de Diana se movió hacia su bolso, pero Gregory fue más rápido, agarrándole la muñeca y aplicando una presión que la hizo jadear de dolor. Yo no lo haría, dijo con calma. La detective Reeves ha estado escuchando toda esta conversación, y hay oficiales de policía rodeando la casa. Como si fueran convocados por sus palabras, la puerta principal se abrió de golpe, y la detective Reeves entró con 2 oficiales uniformados, con sus armas desenfundadas y listas. El rostro de Diana se puso blanco al darse cuenta del alcance del contraplan de Gregory. Diana Morrison,
anunció la detective Reeves. Está usted arrestada por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, poner en peligro a un menor y presentar informes policiales falsos. Mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de Diana, ella se volvió hacia Gregory con una expresión de puro odio. Esto no ha terminado, siseó. Te crees muy listo, pero no tienes idea de en lo que te has metido. Gregory sonrió fríamente, sintiendo una satisfacción instalarse en su pecho como un whisky tibio. En realidad, Diana, esto es exactamente en lo que me he metido, en asegurarme de que las personas que me traicionan se enfrenten a consecuencias que nunca olvidarán. Vincent fue arrestado por separado, aunque la detective Reeves ya había indicado que su cooperación sería considerada durante el enjuiciamiento. Tommy fue recuperado a salvo de la habitación del pánico e inmediatamente puesto bajo custodia protectora hasta que se pudiera investigar el alcance total de los crímenes de Diana. Mientras los coches de policía se alejaban de su casa, sus luces rojas y azules pintando su césped cuidadosamente cuidado en colores alternos, Gregory Morrison se quedó en el umbral de su puerta y sintió la profunda satisfacción de un proyecto de construcción completado exactamente según las especificaciones. Diana había pensado que podría destruirlo, pero había cometido el error fundamental de confundir su capacidad de amar con debilidad. Gregory Morrison había aprendido temprano en la vida que la supervivencia requería la capacidad de construir muros lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier asalto. Y cuando esos muros eran amenazados, la respuesta apropiada era rápida, decisiva y permanente. Diana pasaría los próximos 20 años en prisión reflexionando sobre la diferencia entre ser amado y ser fácil de destruir. Era una lección que Gregory se aseguraría de que nunca olvidara. Capítulo 9. Reinicio de los cimientos. 6 meses después del arresto de Diana, Gregory Morrison estaba en la cocina de su casa de Denver, observando a Tommy organizar metódicamente juguetes de dinosaurios en elaboradas formaciones de batalla sobre la barra de desayuno. El niño había crecido 3 pulgadas y ganado 15 libras desde la salida de Diana de sus vidas. Su rostro se había rellenado y había perdido la demacración y el cansancio que habían caracterizado sus primeros meses en su casa. Rex es el más fuerte, explicó Tommy seriamente, colocando un tiranosaurio de plástico en el centro de su ejército de dinosaurios. Pero el Triceratops es más listo. Papá Vincent me enseñó que el cerebro le gana al músculo si eres paciente. Gregory sonrió ante la referencia casual a Vincent Holloway, quien se había convertido en una presencia semanal en sus vidas desde su salida de prisión. La cooperación de Vincent con los fiscales había resultado en un acuerdo de culpabilidad. 2 años cumplidos, 3 años de libertad condicional y servicio comunitario obligatorio trabajando con niños en acogida. El hombre que salió de la prisión de mínima seguridad era fundamentalmente diferente de la persona rota y asustada que Diana había manipulado para delinquir. Papá Vincent viene a cenar esta noche, dijo Gregory, usando el título que Tommy había insistido en mantener a pesar de las complicadas circunstancias de su relación. Trae materiales para trabajar en la casa del árbol. El rostro de Tommy se iluminó de emoción. La casa del árbol había sido idea de Vincent, una forma de darle a Tommy algo puramente alegre en lo que centrarse mientras procesaba el trauma de su vida temprana. Gregory había aceptado el proyecto en parte porque Tommy merecía la felicidad y en parte porque había llegado a respetar la genuina dedicación de Vincent a enmendar sus errores pasados. La ventana de la cocina daba a 3 acres de paisaje de Colorado que Gregory había pasado meses transformando. Los parterres de flores cuidadosamente seleccionados por Diana habían sido reemplazados por huertos que Tommy podía ayudar a mantener. El césped impoluto ahora incluía un columpio, un arenero y los comienzos de lo que se convertiría en un elaborado complejo de casas en los árboles. Gregory había descubierto que crear cosas con Tommy le proporcionaba una satisfacción diferente, pero igualmente gratificante, que el éxito de su negocio de construcción. La detective Reeves llamó a las 3 de la tarde con actualizaciones sobre el enjuiciamiento de Diana. Los cargos se habían ampliado a medida que los investigadores descubrían el alcance total de sus actividades delictivas. Fraude de seguros que involucraba 3 identidades separadas, evasión de impuestos que abarcaba 7 años y pruebas de que había estado planeando el asesinato de Gregory durante más de 18 meses. Los fiscales federales están muy satisfechos con el caso, informó la detective Reeves. El abogado defensor de Diana está presionando para un acuerdo de culpabilidad, pero el fiscal de distrito quiere llevar esto a juicio. La evidencia es abrumadora y quieren enviar un mensaje sobre la violencia doméstica y el fraude de seguros. Gregory sintió una sombría satisfacción ante la noticia. Diana merecía enfrentarse a un juicio público por sus crímenes,
que su manipulación y engaño fueran expuestos en un tribunal abierto donde sus víctimas pudieran ver la justicia impartida de manera sistemática y exhaustiva. ¿Y sus intentos de contactar a Tommy? Siguen bloqueados. La orden de alejamiento prohíbe cualquier comunicación, directa o indirecta. Su abogado intentó argumentar que ella tiene derechos parentales, pero el juez no se mostró comprensivo con alguien que usó la adopción como parte de una conspiración de asesinato. Después de terminar la llamada, Gregory encontró a Tommy en la sala de estar haciendo la tarea con la concentración enfocada que aplicaba a la mayoría de las tareas. El niño había comenzado a hablar más libremente en los últimos meses, aunque todavía elegía sus palabras con cuidado y mantenía las habilidades de observación que lo habían ayudado a sobrevivir a la manipulación de Diana. Tommy, dijo Gregory, sentándose en la silla junto al sofá. La detective Reeves llamó sobre el juicio de Diana. Van a pedirte que testifiques sobre lo que pasó antes de que vinieras a vivir con nosotros. El lápiz de Tommy se detuvo sobre su hoja de ejercicios de matemáticas. ¿Diana estará allí? Sí, pero no podrá hacerte daño ni hablarte. Habrá mucha gente asegurándose de que estés a salvo. Tommy consideró esta información con la seriedad de alguien que había aprendido temprano que las promesas de los adultos requerían una evaluación cuidadosa. ¿Tú también estarás allí? Si quieres que esté. ¿Y papá Vincent? Él también testificará. Así que sí. Tommy volvió a sus problemas de matemáticas, resolviendo sumas con una precisión metódica. Finalmente, sin levantar la vista de su hoja, dijo en voz baja, quiero contarles lo que hizo Diana. Para que otros niños no tengan que tener miedo como yo. Gregory sintió algo cálido y orgulloso instalarse en su pecho. El coraje de Tommy al enfrentar su trauma en lugar de esconderse de él le recordó a Gregory su propia resiliencia infantil. Aunque Tommy tuvo la suerte de tener sistemas de apoyo que Gregory se había visto obligado a construir por sí mismo. Vincent llegó a las 6 de la tarde, trayendo madera, herramientas y comida china para llevar del restaurante favorito de Tommy. La prisión lo había cambiado de manera positiva. Había ganado peso, desarrollado una confianza que provenía de asumir la responsabilidad de sus acciones y encontrado un propósito en su trabajo con niños en acogida. La culpa y el miedo que habían caracterizado su personalidad antes del arresto habían sido reemplazados por una tranquila determinación de usar su experiencia para ayudar a otros a evitar una manipulación similar. ¿Cómo estuvo la terapia de grupo hoy? Preguntó Gregory mientras desempacaban los recipientes de la cena en la cocina. Productiva. Estamos trabajando con 3 nuevas familias que lidian con traumas de adopción. Es increíble cuántos niños tienen problemas de confianza porque los adultos les mintieron sobre la seguridad básica. La voz de Vincent tenía la autoridad de alguien que había aprendido estas lecciones a través de una dolorosa experiencia personal. Tommy apareció en el umbral de la cocina, atraído por el olor a pollo agridulce. ¿Les contaste sobre el proyecto de la casa del árbol? Sí. Varias familias están interesadas en proyectos de construcción como actividades para fomentar la confianza. Resulta que crear algo juntos ayuda a los niños a creer que los adultos pueden ser fiables. Gregory observó a Vincent interactuar con Tommy, notando el afecto fácil entre ellos que se había desarrollado durante meses de actividades compartidas y conversaciones honestas. Vincent nunca había intentado reemplazar a Gregory como el guardián principal de Tommy, pero se había labrado un papel de amigo y mentor de confianza que enriquecía inmensurablemente la vida de Tommy. Después de la cena, trabajaron en la construcción de la casa del árbol hasta el anochecer, con Tommy sosteniendo linternas y pasando herramientas mientras Gregory y Vincent ensamblaban la plataforma que soportaría la estructura principal. El trabajo era satisfactorio de maneras que los proyectos de construcción comercial de Gregory nunca lograron. Construir algo puramente por alegría en lugar de por lucro, crear recuerdos en lugar de cumplir plazos. Esa noche, después de que Tommy se durmiera, Gregory y Vincent se sentaron en la terraza trasera con cervezas y discutieron las complejidades de su inusual arreglo familiar. Vincent se había sentido inicialmente incómodo con el perdón de Gregory, esperando una ira y un resentimiento que nunca se materializaron. Todavía no entiendo por qué me dejas ser parte de la vida de Tommy, dijo Vincent, no por primera vez. Fui cómplice en su secuestro, aunque no entendiera el plan completo. Gregory consideró la pregunta seriamente, como lo había hecho muchas veces en los últimos meses. Porque Tommy te quiere, y te has ganado ese amor a través de acciones consistentes en lugar de manipulación. Porque has asumido la responsabilidad de tus errores y trabajas para enmendarlos. Y porque el mayor crimen de Diana no fue el fraude ni el intento de asesinato, fue enseñarle a un niño que el amor era condicional al silencio y la sumisión. Vincent asintió, entendiendo la distinción que Gregory estaba haciendo. Tommy merece adultos que le digan la verdad y cumplan sus promesas. Exactamente.
Diana le enseñó que la familia significaba mentiras y miedo. Nosotros le estamos enseñando que la familia significa honestidad y seguridad. El teléfono de Gregory vibró con un mensaje de su abogada, Patricia Hennessy. El abogado de Diana quiere reunirse. Afirma que tiene información sobre otras víctimas que podría ser valiosa en las negociaciones de culpabilidad. Gregory le mostró el mensaje a Vincent, quien hizo una mueca ante las implicaciones. Probablemente va a intentar culparme a mí y a Rebecca de todo, alegando que fue una víctima inocente manipulada por hermanos criminales. ¿Funcionará eso? No con las pruebas que tienen los fiscales. Diana documentó demasiado de su planificación, y hay demasiados testigos de sus amenazas y manipulación. Vincent hizo una pausa, considerando posibilidades. Pero podría tener información sobre otros esquemas que no conocíamos. Diana estuvo haciendo estafas durante años antes de conocernos a cualquiera de los dos. Gregory respondió a Patricia: organiza la reunión. Quiero escuchar lo que tiene que decir. La mañana siguiente trajo un aire fresco de octubre que le recordó a Gregory el día en que Diana había anunciado su primera emergencia en la galería. Había cambiado tanto en los años desde que la llegada de Tommy había comenzado a desentrañar las mentiras cuidadosamente construidas de Diana. El negocio de construcción de Gregory prosperaba, Tommy se estaba convirtiendo en un niño seguro e inteligente, y Vincent se había convertido en el tipo de miembro de la familia que Gregory nunca esperó querer. Lo más importante, Gregory había aprendido que su capacidad de amar no lo había hecho débil. Lo había hecho lo suficientemente fuerte como para proteger a las personas que más importaban. La traición de Diana había sido devastadora, pero sobrevivirla le había enseñado la diferencia entre amar a alguien y ser vulnerable a su manipulación. Tommy apareció en la cocina, con su mochila escolar y una expresión seria. ¿Hoy es el día que vamos a ver a Diana? No, amigo, eso es la próxima semana. Hoy es solo un día de escuela. Tommy asintió, pero Gregory podía ver la ansiedad en la postura del niño. El juicio que se acercaba pesaba sobre todos ellos, aunque Gregory confiaba en que testificar finalmente ayudaría a Tommy a procesar su trauma en lugar de agravarlo. Tommy, dijo Gregory, arrodillándose para mirar al niño a los ojos. ¿Recuerdas lo que hablamos? Diana ya no puede hacerte daño. Está en prisión, y va a quedarse allí por mucho, mucho tiempo. Lo sé, respondió Tommy. Ya no le tengo miedo. Solo quiero asegurarme de que no pueda hacerle daño a otros niños como me lo hizo a mí. Gregory sintió un feroz orgullo por el coraje de Tommy. El niño había sobrevivido a la manipulación, el abandono y un trauma que habrían quebrado a muchos adultos, y sin embargo, estaba eligiendo enfrentar su miedo para proteger a otros. Tommy entendía, incluso a los 6 años, que a veces hacer lo correcto requería aceptar responsabilidades difíciles. Mientras Gregory acompañaba a Tommy al autobús escolar, reflexionó sobre los cimientos que estaba construyendo para su futuro. La traición de Diana le había enseñado que la confianza era valiosa precisamente porque podía ser destruida, que el amor era poderoso precisamente porque requería coraje para mantenerlo. Gregory Morrison había pasado su vida adulta construyendo estructuras diseñadas para soportar una presión enorme y fuerzas destructivas. Ahora, estaba aplicando esos mismos principios para construir una familia. Una que pudiera resistir cualquier tormenta porque estaba fundada en la honestidad, la protección mutua y la comprensión de que valía la pena luchar para preservar algunas cosas. Diana pasaría los próximos 20 años aprendiendo que cuando traicionas a Gregory Morrison, las consecuencias son rápidas, permanentes y exactamente tan implacables como el hombre al que decidiste traicionar. Pero Tommy pasaría esos mismos años aprendiendo que el amor, cuando está correctamente construido, es el cimiento más fuerte de todos. Epílogo. 2 años después de la condena de Diana, Gregory recibió una carta de su prisión, la primera comunicación que se le había permitido enviar. La leyó una vez, con cuidado, y luego la metió en su trituradora de papel sin compartir su contenido con Tommy o Vincent. Diana había escrito 3 páginas de justificaciones, culpabilizaciones y apelaciones manipuladoras a la simpatía. Afirmaba que había sido llevada a medidas desesperadas por el comportamiento controlador de Gregory, que solo había querido proteger a Tommy de un ambiente hogareño inestable, que sus acciones habían sido motivadas por el amor en lugar de la codicia. Cada palabra era una mentira, exactamente como Gregory había esperado. Esa noche, Gregory estaba en su terraza trasera observando a Tommy y Vincent dar los toques finales a su proyecto de casa en el árbol. La estructura había crecido durante 2 años hasta convertirse en un elaborado complejo de varios niveles, completo con puentes de cuerda, un sistema de poleas para transportar suministros y luces alimentadas por energía solar que hacían posibles las aventuras nocturnas. Tommy,
Ahora, con 8 años y 3 pies más alto, dirigía las operaciones de construcción con la confianza de alguien que había aprendido que sus opiniones importaban y su seguridad estaba garantizada. Vincent seguía las instrucciones de Tommy con humor paciente, su relación habiendo evolucionado a algo que se asemejaba a la dinámica tradicional de padre e hijo a pesar de sus orígenes poco convencionales. Gregory Morrison había construido su vida sobre el principio de que la supervivencia requería fuerza, independencia y la sabiduría para confiar con cuidado y amar condicionalmente. Pero Tom y Vincent le habían enseñado que las estructuras más fuertes no se construyen solo para resistir ataques, sino para proporcionar refugio a las personas que merecen protección. El mayor fracaso de Diana no había sido subestimar la capacidad de venganza de Gregory. Había sido no entender que el amor, cuando está correctamente construido, es la fuerza más implacable del mundo cuando se ve amenazada. Tendría 23 años para contemplar ese error. Tommy tendría el resto de su vida para entender lo que realmente significaba la familia cuando se construía sobre cimientos de verdad, confianza y la certeza absoluta de que algunas personas nunca dejarían de luchar para mantenerlo a salvo. A Gregory le pareció un intercambio justo. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y allí nos veremos.